Bienvenidos, mi nombre es Liliana Mondragón y en esta ocasión hablaremos sobre consentimiento informado. ¿Pero qué es el consentimiento informado? ¿Qué elementos lo componen? ¿Qué aspectos importantes hay que considerar para la aplicación en la investigación y en la atención médica? ¿Cuál es su fundamento? ¿De dónde nace? Estos y otros temas son los que revisaremos el día de hoy. Iniciaremos con la parte de saber de dónde nace el consentimiento informado. El consentimiento informado en realidad aparece a raíz de muchos hechos históricos relevantes que han dado origen no solamente al consentimiento, sino a las normativas éticas donde está establecido lo que es el consentimiento informado. Uno de los primeros fue a partir de todas las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Se llevaron a cabo una serie de juicios hacia algunos médicos nazis en la ciudad de Nuremberg. De ahí que aparece el Código de Nuremberg. Este documento normativo es muy importante porque ahí figura el consentimiento informado y tres de sus elementos importantes: la voluntariedad, la libertad y la información, que son elementos que después van a aparecer y que son los que conforman en realidad el consentimiento informado. El segundo hecho histórico es el desastre de la talidomida. Este evento realmente fue o con lo que se consideraba, fue un desastre porque a partir o a finales más bien de la década de los 50 se recetaba en muchos países del mundo la talidomida como remedio para paliar las náuseas que las mujeres sufrían durante el embarazo. Se prohibió hasta 1961 porque se descubrió que producía malformaciones en los recién nacidos. Se vendió en 50 países con 80 nombres comerciales distintos, lo cual produjo 20 millones de bebés mutilados. En esta parte, que aparece en la Declaración de Helsinki de 1964, ya vemos el consentimiento informado con un componente extra al anterior estipulado en el Código de Nuremberg, y es el representante legal. Es decir, si la persona no puede consentir, entonces habrá alguien más que lo haga, y en este caso es un representante legal. En este sentido, este desastre de la talidomida, este evento histórico, lo que dio también lugar fue una regulación legislativa de las patentes y sobre todo la exención del consentimiento informado. El segundo evento histórico, también muy lamentable, fue el estudio de Tuskegee, realizado en Alabama con la población afroamericana, donde el propósito del estudio fue una investigación cuyo propósito era conocer la historia natural de la sífilis, una enfermedad crónica contagiosa, y evidentemente la idea de los investigadores era conocerla más allá de que ya a mediados de la investigación se había descubierto la penicilina, tratamiento adecuado y apropiado para combatir esta enfermedad. Sin embargo, los investigadores siguieron corriendo la investigación durante 40 años que duró esta, y bueno, lo que implicó fue una serie de elementos poco éticos en este estudio, como que la población era coercionada, que había incentivos impropios, etcétera, etcétera, engaños y demás. Esto dio origen al informe Belmont, una de las pautas éticas también muy importantes porque ahí aparecen tres de los principios éticos más importantes. Tenemos el principio que se llama respeto por las personas, cuya regla es el consentimiento informado, es decir, es la materialidad de hacerse evidente este principio. El segundo principio es el de beneficencia, y su materialidad o su regla es la evaluación de los riesgos y beneficios. Y el principio de justicia, cuya materialidad es la justa selección y distribución y acceder bienes y de males, principalmente maximizando los bienes y minimizando los males. ¿Pero a qué nos referimos con el concepto de la autonomía? Porque eso es muy importante. Siempre hablamos del principio de autonomía, pero ¿a qué nos referimos con autonomía?
Bueno, la autonomía tiene que ver con el respeto por la dignidad de las personas. Lo ético es determinar que está en el origen de los actos y no de los fines, de lo que se intenta hacer, sino en cómo se realizan estos actos. Por eso se dice que las personas deben de ser tratadas como fines, es decir, personas que pueden tomar decisiones que son racionales, que son entes morales, que pueden llevar a cabo toda su libertad y su autodeterminación para tomar o a llevar a cabo una acción. Eso tiene que ver con el respeto de la dignidad. Estamos tratando con personas que pueden tomar decisiones y que saben, se conocen a sí mismas. Entendiendo este concepto de autonomía, podemos entender también el principio de autonomía. Y es por eso que en este principio es aplicable en todo el derecho que tiene una persona racional o bien libre y autodeterminada para participar ya sea de su propio tratamiento o en una investigación científica. Esto siempre y cuando sea de manera informada. ¿Por qué? Porque la persona será la responsable, es la que responde por sí misma para llevar a cabo esta acción, saber si quiere o no esta situación, ya sea la atención o bien la investigación. Y es que la autonomía no solo se rige por la cuestión racional o la capacidad que pudiera tener una persona para tomar una decisión, sino más bien habla en general, es un concepto mayor sobre la identidad individual y la integridad como persona, que está fundamentada también por las creencias y los valores personales. Por eso, el principio de autonomía se basa en las decisiones en las que una persona puede tomar en una situación particular. Claro, de manera informada, de manera adecuada, cuyo conocimiento tenga para que pueda analizar e interpretar dicha información y evidentemente tomar la decisión bajo la capacidad que tenga para entender, apreciar y sobre todo expresar esta decisión a un otro. Ese otro es quien va a respetar la autonomía de esta persona. Por eso implica que haya un reconocimiento de esta autonomía para poder respetarla. No se puede decir que la persona es autónoma y nosotros o en general la gente no da ese reconocimiento. Sabemos que cuando la persona es autónoma se le reconoce su derecho como persona moral, como ente moral. Eso implica sus puntos de vista, tomar sus propias decisiones, bajo ciertas opciones, su forma de actuar y respetar esa forma de actuar con base también en sus valores y sobre todo las creencias que tenga la persona. De esta manera, la ética exige que hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para potenciar la autonomía de las personas, por ejemplo, en el campo de la atención clínica, pero también de la investigación. Y una forma de potenciar esta autonomía, de respetar la autonomía y de reconocer la autonomía de las personas en ambos campos, tanto de investigación como de atención, es el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado a todo esto? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el consentimiento informado es el proceso donde la persona decide, libre de cualquier forma de coacción o influencia indebida, el participar en una investigación después de haber recibido información relevante para tomar la decisión. La OMS dice que es un proceso dinámico e interactivo. Y eso, aunque habla de la investigación, habría que ampliar el campo también a la atención clínica. Y aquí hay que poner el ojo en algo muy particular. Dice la OMS que es un proceso el consentimiento informado. Y efectivamente, entendamos que el consentimiento es un proceso en el cual esta persona acepta participar en una investigación o ser atendido clínicamente, ya lo decíamos,
conociendo también los riesgos, los beneficios, las consecuencias o problemas que pueda presentar durante el desarrollo de la misma. La formalización es lo que nosotros conocemos como este formulario o la carta, pero lo importante es el proceso. Y si se dan cuenta, tanto en esta definición como en la de la OMS, lo que marca es este concepto de autonomía y del principio de autonomía que venimos trabajando. Pero ¿por qué el consentimiento será un proceso? ¿Y por qué no solamente es el formulario o la carta tal cual lo conocemos? Bueno, el consentimiento es un proceso porque es algo dialógico, comunicativo en dos sentidos. Nuevamente, si recordamos que la autonomía es solamente de la persona, pero también el respeto que implica el reconocimiento a partir de otra persona, entonces aquí es donde se juntan los dos puntos. El proceso comunicativo, la autonomía de la persona y el reconocimiento de esa autonomía por un otro, que es el que tendrá que tener ese respeto por la autonomía de la persona. Entonces, aquí es en dos sentidos, que empieza cuando efectivamente está este contacto inicial de estas dos personas y finaliza cuando se cumplen todo lo que se implica o que esté implicado o esta promesa, digámosle, moral de lo que lleva el contenido del consentimiento informado, ya sea en un campo como el de la investigación o el de la atención clínica. En este sentido, la persona que tiene la autonomía para tomar decisión, lo puede hacer, pero siempre con un escenario particular, adecuado. ¿Cuál? Tomar el tiempo para llegar a una decisión, tener la forma de consultar a alguien más, no como de manera coactiva, sino más bien para saber qué puntos son los que le quedan dudas, ya sea con familiares o con otras personas, con el mismo investigador, con el mismo equipo de salud, ¿no? Debe proporcionarse de esta manera tiempo, espacio, recursos adecuados para que se lleve a cabo un procedimiento adecuado del consentimiento informado. Y en este sentido hablamos de un proceso que tiende a tener estos elementos importantes. Cuando hablamos de consentimiento, tenemos que entender que la persona está en el proceso de realmente decidir si quiere ser atendido de alguna manera o si quiere participar en la investigación. Ser consciente de todo lo que implica eso, los riesgos, los beneficios, todo eso que hemos expuesto en un proceso del consentimiento informado. De esta manera, la persona podrá aceptar o rechazar el trato que se le da en el sentido de la invitación a la atención o bien a la investigación. Y algo importante es que para que llegue ese momento debemos considerar que nuestro consentimiento informado tiene 4 elementos muy importantes: la información, el entendimiento, la voluntariedad y la capacidad. La información, que es el primer elemento que debe contener el proceso de consentimiento informado, debe de ser adecuada. ¿A qué nos referimos con adecuada? Bueno, debe tener un nivel cultural de acuerdo a la persona con la que estamos platicando o dialogando. Conocer muy bien la edad para poder hacer los ajustes del lenguaje, la situación en la que se encuentra, la parte personal, ¿quién es esa persona? La situación familiar, si es que la familia está presente, la cuestión social, su contexto social, la parte también profesional del paciente, si es que tiene una cuestión de ese tipo. El segundo elemento es el entendimiento de la información. Evitar el uso de tecnicismos, expresiones largas y complejas. El tercer punto es la capacidad que pueda tener la persona para consentir. Y esto tiene que ver con que hay personas que tienen una capacidad disminuida, como aquellas que son menores de edad o bien que tienen alguna afección de la salud o una condición mental que les puede impedir tener la capacidad completamente de entender la situación por la que están transcurriendo y entender evidentemente y obviamente el consentimiento informado. ¿A qué se le está invitando? El cuarto elemento es la voluntariedad.
Ya decíamos que una persona autónoma debe de actuar de manera libre y sin ninguna coacción, influencia, manipulación o persuasión. Pero vayamos punto por punto. La información. Sobre la información, la debe de dar una persona calificada para ello. Debe saber porque debe de responder dudas que tenga la persona en cuestión. En este sentido, la información tiene que ser clara, sin tecnicismo, ya decíamos, imparcial, exacta, veraz, oportuna, completa, adecuada, fidedigna y oficiosa. Pero también se debe de dar la información lo más completa posible. Es decir, no se puede escatimar ninguna información al respecto de la atención médica o de la investigación. Y principalmente también se pueden dar información sobre el personal de salud. ¿Quién es? ¿Qué experiencia tiene? O en el caso de la investigación, ¿quién es el investigador? Un ejemplo claro son cuando los chicos de posgrado hacen investigación. Esta información de que el investigador principal es un alumno es importante que la conozca el participante, el posible participante. Y bueno, al final también hay que entender que se trata de una comunicación y un proceso de ida y venida. Es decir, la persona puede tener dudas y uno tiene que responder siempre. Y aquí hay que considerar dos cosas. Una, que la información debe ser transmitida entendiendo que estamos hablando con una persona nuevamente autónoma, que es capaz de entender, que es capaz de captar la información que nosotros estamos dando. Pero también es cierto que podemos tener a una persona que tenga una capacidad o una autonomía un tanto disminuida. Y en ese sentido tenemos que entender que esta discapacidad no lo omite a que no entiendan la información, sino más bien habría que adecuar la información dependiendo de la persona con la que estamos platicando o dialogando para la atención médica o para la investigación. El otro elemento es la voluntariedad. Y sabemos que para que el consentimiento sea válido, tiene que estar muy bien entendido que debe de ser libre y voluntario. Es decir, que la persona no tenga ninguna coacción, manipulación o persuasión durante este proceso para tomar una decisión de si participa o no, ya sea en la atención clínica o bien en la investigación. A veces las personas tienen una actitud muy pasiva y eso puede enganchar a que se malinterprete como una coacción o una persuasión o una manipulación. Aquí lo importante es siempre darles todo el contenido del espacio, el tiempo para que ellos decidan voluntariamente si están de acuerdo en su atención o bien si quieren o no participar en una investigación. En este sentido, el consentimiento debe estar libre de presiones de cualquier tipo. Ninguna condición para el sometimiento a otros procedimientos o beneficios, es decir, una persuasión. Sin coacciones, amenazas o información que pueda inducir a una decisión favorable para el investigador o para el equipo de salud. Sin ningún incentivo inapropiado. Y eso evidentemente hay que considerarlo cuando las personas están en situación de estrés o de mucha vulnerabilidad. Ahí evidentemente no está hablando de la voluntariedad de la persona, sino más bien de una manipulación o una toma de decisiones que no es libre. Entonces hay que considerar esta parte. La capacidad es otro de los elementos muy importantes. Bueno, la capacidad estamos conociéndola como capacidad cognitiva y se trata de la característica que tiene una persona para comprender la situación que enfrenta y las consecuencias que ésta podría generarle, tomando y fundamentando una decisión o elección basada en sus valores y preferencias de vida. No hay que confundir la capacidad, que es un término mucho más psicológico, con la competencia, que es un término totalmente con contenido jurídico referido a la aptitud de los sujetos para ejercer sus derechos.
La capacidad siempre va a ser gradual, es en un continuo básicamente, y principalmente se utiliza para una acción en concreto, en este caso, ya sea una decisión concreta para la atención médica o bien para participar en determinada investigación. Cuando las personas tienen una capacidad disminuida, entonces hablamos de una discapacidad y entonces otorgamos lo que llamamos el asentimiento, que es una variante del consentimiento. Es decir, la persona no posee la legalidad de la competencia, pero esto no la elimina de que pueda tomar una decisión sobre algo en particular. Y esto es lo que se llama asentimiento informado. El consentimiento lo tomará una tercera persona. En este caso del asentimiento se aplica principalmente en niños escolares que tienen una capacidad para comprender la información, pero evidentemente no tienen la competencia para firmar o bien para formalizar un consentimiento informado. En estos casos son los tutores, padres, quienes deberán aplicar para el consentimiento informado. El último elemento del entendimiento tiene que ver con la información, con la voluntariedad, pero también, ya decíamos, con la capacidad. Y otro punto importante que nos lleva al contexto en general del consentimiento es la parte social y cultural que tenga la persona. Hay que tener en cuenta que las características de las personas son distintas, siempre son distintas. Entonces es muy importante considerar de qué contexto social y cultural están teniendo o partiendo estas personas, a cuál pertenecen. Y este tiene que ver con dos elementos muy importantes para poder presentar una buena información. Primero, la información en tanto el contenido que debe ofrecerse, que ya lo veíamos en este elemento, y segunda, la forma, cómo se va a presentar esta información, en el sentido evidentemente social y cultural que la persona puede entender. Entonces, hay dos elementos, contenido y forma de la información para un entendimiento claro del consentimiento informado a partir del contexto social y cultural de las personas. Y estos puntos nos llevan también a entender qué es lo que hay que considerar. Bueno, el contexto cultural de la religión también, el estilo de vida, la escolaridad, el idioma y otros elementos que parten de este contexto social y cultural diverso en las que se insertan las personas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces sí podemos pasar al siguiente punto. ¿Cómo aplicar el consentimiento informado en el campo de la salud? Hablaremos primero sobre el consentimiento informado para la atención clínica. Según la CONAMED, el consentimiento informado es un derecho fundamental del paciente y una exigencia ética y legal para el médico. Y debe tener tres requisitos: información adecuada, que se otorgue libre y consciente, estar ausente de error, violencia y dolo. Y la información que se otorgue debe ser oportuna, completa, veraz, comprensible y con tracto sucesivo, es decir, como un proceso también. En la atención clínica existe el consentimiento por sustitución. Es muy importante y se da cuando se ve mermada o existe una ausencia de capacidad temporal o permanente para expresar libremente la voluntad individual paciente. Está justificada con la intervención de un familiar más próximo con la finalidad de obtener el consentimiento. Un ejemplo claro de estas situaciones son en los casos de emergencias, cuando se pone en riesgo la vida e integridad física del paciente. Otro ejemplo puede ser el caso de la enfermedad mental. Pero aquí es muy importante entender que la discapacidad mental no necesariamente descalifica a una persona para su consentimiento de participar, ya sea en la atención médica o en una investigación en general, pero de la atención médica. ¿Por qué? Porque su capacidad tiene que ver más bien con otros factores como el tratamiento, la medicación, la salud física, etc.
En este caso, cuando la persona realmente tiene una discapacidad que lo limita para tomar una decisión, bueno, pues entonces en todo caso habría que buscar una persona más adecuada para que pueda representarlo y tomar decisiones por él o por ella. El caso importante en la cuestión legal, pues es su representante o tutor. Hay que considerar que cuando el paciente no puede tomar la decisión de alguna atención clínica o alguna terapéutica, alguna medida terapéutica, bueno, no significa que no pueda de alguna manera tomar el entendimiento de la situación. Podríamos aplicar el asentimiento informado. Evidentemente, eso dependerá también de otra situación, como comprender cierta información, emitir cierto juicio, tomar decisiones un tanto relacionadas a su salud. Es decir, tiene una capacidad mermada, pero no significa que no tenga la capacidad en absoluto. Nadie tiene esta situación así en absoluto, a menos que estemos hablando de una circunstancia muy particular ya de salud. Pero en el caso, por ejemplo, de la enfermedad mental o de una condición mental, podemos aplicar un asentimiento informado y el consentimiento para el representante legal. Pero ¿cómo saber si una persona tiene la capacidad para tomar una decisión clínica? Bueno, hay muchas herramientas, instrumentos desde la psicología que nos permiten evaluar esta parte. Una de las más conocidas han sido los 4 criterios de Appelbaum y Griso. Estos 4 criterios nos orientan para saber si la persona puede tener una comprensión, apreciación, razonamiento y elección de una decisión, lo cual nos llevaría a saber si la persona tiene esta capacidad. La comprensión es saber si tiene la idea de cuál es la situación en la que se toma la decisión, los problemas más relevantes de su situación, de su circunstancia. La apreciación es el poder apreciar correctamente la situación o la circunstancia en la que se encuentra. El razonamiento es valorar la aplicabilidad de la significación de esta información a su propia circunstancia, y la elección evidentemente ya es expresar la decisión. Pasemos ahora al consentimiento informado para la investigación. Lo primero que hay que aclarar es que se trata de una investigación cuando se hace la invitación al participante o al posible participante, y no de la atención, sobre todo cuando esto se lleva a cabo en las instituciones que tienen estos 2 puntos, tanto la atención como la investigación. Existe generalmente una confusión por los pacientes para ser reclutados en investigación, y eso les crea ciertas expectativas que pueden ser falsas, precisamente porque no están dentro de la atención médica, sino dentro de una investigación donde se está probando una intervención. En ese sentido, el participante tiene todo el derecho de rehusarse a ingresar a esta investigación sin que eso repercuta en su atención clínica o médica. Ya el consentimiento dentro de la investigación debe contemplar otros elementos, como dar la oportunidad de hacer preguntas, excluir del engaño injustificado, como la intimidación, procurar que el consentimiento sea lo más entendible, comprensible, que tenga un conocimiento referente a toda su colaboración en general, el posible participante, proporcionar esta hoja informativa, formato o carta, como quieran llamarle, y renovar el consentimiento para cada participante si ocurren cambios en la investigación. El consentimiento tiene una importancia legal. Sirve para la protección de los derechos de los participantes en la investigación y está estipulado en la Ley General de Salud como órgano regulador de toda la materia de investigación en seres humanos. ¿Cuándo se puede dispensar el consentimiento informado? Cuando los estudios utilizan examen de muestras anónimas o registros médicos, en manejo de emergencias, cuando la investigación tiene un valor social muy importante,
Cuando en investigaciones de tipo psicológico-social se intenta que la conducta del sujeto no esté viciada para conocer el objetivo del estudio, ahí no solamente se dispensa en el momento el consentimiento informado, pero inmediatamente que termina la intervención se tiene que aplicar consentimiento informado. Entonces la dispensa ahí es un tanto temporal. Antes del estudio no se puede hacer, pero después de la intervención sí que se tiene que aplicar el consentimiento informado. Y bueno, estas dispensas siempre tienen que ser aprobadas por un comité de ética y también está reglamentado en la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, por ejemplo. ¿Tiene inconvenientes el proceso de consentimiento informado? Sí. Cuando este se realiza de manera inadecuada, puede causar muchas problemáticas en las personas. Por ejemplo, depresión, angustia, miedo, pero también el sentirse rechazado, ya sea por la atención misma o porque finalmente piense que se le ha negado la atención por una cuestión económica o social, incluso cultural, pero tiene que ver con un muy mal proceso de consentimiento informado. ¿Cómo aplicar el consentimiento cuando la investigación involucra a niños o menores de edad? Bueno, aquí lo que importa es buscar el asentimiento del niño. Sabemos cuando el beneficio es indirecto, se debe respetar el asentimiento del menor. Pero también hay que considerar que el consentimiento lo deben de dar los padres, ambos padres, o bien el tutor de los niños. En ocasiones también es necesario protegerlos. Cuando, un ejemplo claro, se hace investigación de abuso sexual o donde los padres son los principales maltratadores de los niños. ¿Cómo aplicar el consentimiento cuando la investigación involucra mujeres o mujeres embarazadas? Bueno, solo se requiere consentimiento informado de la propia mujer, excepto cuando se decide por la salud del feto, se sugiere el consentimiento del padre, pero en ningún caso la autorización del marido o compañero debiera reemplazar el requisito del consentimiento informado individual. Las mujeres que deseen consultar a sus maridos o compañeros para obtener la autorización antes de decidir participar en la investigación no solo es éticamente aceptable, sino que en algunos contextos altamente deseable. Y la aplicación del consentimiento en investigación con poblaciones vulnerables, bueno, aquí tendríamos que ver primeramente de qué estamos hablando o a qué nos referimos con población vulnerable. Recordemos el criterio de vulnerabilidad. Tiene que ver con la capacidad limitada de emitir juicios y tomar decisiones, una incapacidad de proteger los propios intereses y dar un consentimiento informado, la falta de medios alternativos para obtener atención médica, ser un miembro auxiliar o subordinado de una institución jerárquica y la incapacidad de proteger a sí mismos de riesgos o daños sin razón. Ejemplos de estos son los grupos como discapacitados, los niños, los ancianos, las personas con alguna enfermedad mental, los presos y las minorías. Los tipos de vulnerabilidad tienen que ver con la parte cultural, social, psíquica, jerárquica y económica. Teniendo en consideración este criterio de condición de vulnerabilidad, entonces, para la investigación se tiene que dar una buena justificación de cómo se debe de obtener consentimiento en los periodos más lúcidos de los participantes que son pacientes, por ejemplo, ya decíamos, que tengan una condición mental. También incluir a los menos vulnerables de un grupo de la población. Demostrar que el proyecto de investigación realmente beneficia a estas poblaciones. Y lo otro también es respetar el contexto cultural y social. Por ejemplo, en las poblaciones que tienen esta característica de que es necesaria la consulta comunitaria, entonces tendríamos primero que aplicar este consentimiento de esta consulta con esta consulta comunitaria y posteriormente el consentimiento individual. Nuevamente, al igual que en el contexto del ámbito de la atención médica y del consentimiento, del proceso de consentimiento en general, nuevamente debemos centrarnos en el contexto social y cultural de las personas. Como
por ejemplo, ya decíamos, estas consultas comunitarias que son muy comunes en el ámbito de las comunidades indígenas, tribales, originales, campesinas. Es muy común estas prácticas y por ende hay que respetarlas. Eso no implica que el consentimiento con esta consulta comunitaria nuevamente limite al consentimiento individual de los posibles participantes. También el consentimiento se puede hacer traducido o se puede hacer a través de intérpretes o traductores en el dialecto o de la lengua de las personas. Y aquí nuevamente tiene que ver con cómo nos estamos expresando o comunicando con ese otro que es una persona autónoma para que pueda tomar la decisión de participar en una investigación o no. ¿Cómo obtener consentimiento para la investigación que involucra toma de muestras biológicas? Bueno, pues el consentimiento se debe obtener para saber cuáles son los fines de esta investigación. Y finalmente también si esto tiene que ver con que posteriormente habrá más información al respecto para futuras investigaciones, qué se va a hacer con esas muestras, cuánto tiempo van a durar, etc. Sin embargo, este es un tema que seguimos trabajando porque es una materia pendiente. Finalmente, conozcamos los errores en la elaboración del consentimiento informado. De acuerdo a la evaluación ética de los proyectos de investigación, se sabe que los participantes no entienden las intervenciones. El proceso informativo por parte del personal sanitario es complejo. Aunque utilizan apoyos como materiales multimedia, folletos, videos, etc., parece que estos no sirven de mucho porque los consentimientos informados tienden a ser largos, desorganizados, con un lenguaje complejo, lleno de tecnicismos, donde tampoco se consideran las condiciones del participante en el momento de recibir la información. Por ejemplo, su situación clínica, la gravedad de la enfermedad. Tampoco se considera el nivel educativo y cultural de la persona. Y aunque se recomienda que los consentimientos tengan un lenguaje para una persona con educación básica, los consentimientos están elaborados para personas con nivel educativo de bachillerato o posterior. ¿Cómo se puede mejorar esto? Bueno, también se sabe que cuando los profesionales de la salud o los investigadores hacen verbalmente la invitación a los pacientes o participantes, utilizan un lenguaje mucho más comprensible y accesible. Esto no se ve reflejado en los documentos. Por eso, nuevamente, entender que el proceso del consentimiento informado es dialógico, es a través de un diálogo y ese diálogo tiene que estar plasmado en el documento, tal cual. También es cierto que en estos equipos de salud, tanto el personal médico, el de enfermería, de psicología y trabajo social, deben de aportar sus capacidades para dar un consentimiento informado o llevar a cabo un proceso de consentimiento informado más accesible para la persona que puede y que debe de tomar la decisión de atenderse o de participar en una investigación. Esto se refiere también a adaptar las características socioemocionales, pero principalmente sociales y culturales, ya sea en la atención médica como en la investigación. Y eso garantizará un adecuado proceso de consentimiento informado. Y hasta aquí el tema de consentimiento informado. Muchas gracias por su atención.